Vayan conmigo, por favor, al Salmo 46. Salmo 46. Síganme en la lectura, por favor, de este hermoso salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebranta el arco contra la lanza y quema los carros, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el día de hoy estaremos iniciando una serie para hablar acerca del Salmo 46. Este es un salmo que llama al pueblo de Dios a depositar su confianza y fe en Dios. Es un canto que enseña al pueblo de Dios que pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque tiemble la tierra, aunque se sacuda el mar y brame la tierra, el mar, las aguas, aunque pareciera que las cosas están complicadas, difíciles, imposibles, este salmo le dice que el pueblo de Dios es el objeto de cuidado de Dios. Dios está pendiente de su pueblo. He allí el Salmo 46. Tan importante es el Salmo 46, tan impresionante es que el propio Martín Lutero dijo una vez: cantamos este salmo en alabanza a Dios porque está con nosotros. Él poderosa y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia, a su palabra, contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos de la oposición y del mundo. En una ocasión, andando con su discípulo Melanchthon, le dijo: ven, amigo mío, ven y cantemos el Salmo 46 y que el diablo haga lo peor. Un día Melanchthon, el discípulo de Lutero, luego de la muerte de Lutero, escuchó a una joven cantando el Salmo 46 y dijo: sigue cantando, hija mía, no sabes qué consuelo traes a mi corazón. El Salmo 46 es un salmo escrito para el pueblo de Dios cuando está en tiempos de dificultades, cuando está en tiempos de crisis, cuando está en tiempos de aflicción, en tiempos de adversidad, de cambios, de tribulaciones. El pueblo de Dios clama como en el versículo número 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo se compone de 3 estrofas. Es un canto de 3 estrofas. La primera estrofa va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Esta primera estrofa podemos decir que es una expresión de la confianza del pueblo de Dios a Dios.
una expresión de confianza que tiene el pueblo de Dios ante su Dios. Lo segundo que vemos es la provisión que Dios hace en medio de las tribulaciones. ¿Cuáles son los medios que Dios provee al pueblo de Dios para enfrentar las tribulaciones? Esa segunda estrofa va desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y la última estrofa va desde el versículo 8 hasta el versículo 11 y es una celebración del pueblo de Dios ante la victoria de Dios sobre las pruebas, las tribulaciones. Este Salmo 46 nos ayuda a meditar. ¿Qué va a pasar conmigo en tiempos tan difíciles? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en medio de tanta herejía que hay en las iglesias actuales? ¿Qué irá a pasar con el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, mientras hay doctrinas perversas y diabólicas? ¿Qué pasará con la vida de esta iglesia? ¿Qué pasará con mi vida en medio de la tribulación, en medio de la crisis, de la escasez? Pareciese que hubiese habido un terremoto en mi vida y he quedado en bancarrota. ¿Qué va a pasar conmigo? Muchos se han preguntado estas cosas y el Salmo 46 llama al pueblo de Dios a sobreponerse y mirar a las promesas de Dios y confiar en sus promesas. Este salmo nos dice que Dios no es un mero espectador de nuestras vidas. Dios no está simplemente viendo qué está pasando contigo, qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con sus hijos. No solamente es un espectador, mucho menos Dios está preocupado. Ay, ¿qué le irá a pasar? Dios es el soberano y así es demostrado en el Salmo 46. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero he aquí el Dios poderoso y soberano, dio Él su voz, se derritió la tierra. Es presentado como el Dios que tiene el control absoluto y soberano sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias y sobre todas las personas. Este salmo nos dice que en medio de la tribulación y adversidad, el pueblo de Dios tiene un refugio. Un alto, verdadero y sublime refugio, sobre todo pronto. Aunque las huestes del mal nos aflijan como iglesia, aunque el mundo quiera perseguir la iglesia, aceche la iglesia, en medio de la persecución, las guerras, el caos, las calamidades naturales o calamidades financieras, calamidades familiares, calamidades de negocio, de relaciones personales, sea lo que sea, el pueblo de Dios dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ese Salmo 46 afirma el compromiso que tiene Dios en cuidar a su iglesia. Es el carácter de Dios que está puesto allí adelante diciendo, yo soy vuestro refugio, yo soy vuestra fortaleza. Dios dice, yo estoy comprometido con darte seguridad. En la mañana de hoy solamente consideraremos el versículo número 1. Mejor dicho, consideraremos la mitad del versículo número 1. Voy a dar un bosquejo general de la primera estrofa. Había dicho que la primera estrofa
expresa o es una expresión del pueblo de Dios de confianza en Dios, ¿ok? El versículo número 1, parte A, nos habla lo que el pueblo de Dios cree de su Dios. El versículo número 1, parte B, nos habla de la experiencia del pueblo de Dios con su Dios. Y los versículos 2 y 3 nos hablan de la conclusión natural que tiene el pueblo de Dios al observar a su Dios. Vuelvo a repetir el bosquejo general de la primera estrofa de este salmo. Número 1, lo que el pueblo de Dios cree de su Dios. Versículo 1a, digámoslo de esta manera. Versículo 1b, la experiencia del pueblo de Dios con su Dios. Y lo tercero, versículos 2 y 3, la conclusión natural o lógica que tiene el pueblo de Dios al observar a su Dios. Vamos con el primer versículo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Podemos hacer un sermón solamente de esto. La palabra de Dios es viva. Aquí vemos lo que lo que el pueblo de Dios cree de su Dios. Número 1. ¿Qué cree el pueblo de Dios de su Dios? En primer lugar, se hace una afirmación expresa de que el pueblo de Dios tiene fe en su Dios. Es decir, confía en un Dios. Y sabe en quién confía. Por eso comienza diciendo, Dios es. El versículo comienza con esta frase determinando quién es el objeto de mi confianza o de la confianza del pueblo de Dios. Esto es lo que cree el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no dice, Dios es uno. Dios es alguna confianza. A lo mejor me sostendrá. A lo mejor me guardará. Así no piensa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está seguro de que tiene un Dios y que ese Dios es el verdadero Dios. La palabra usada aquí en el primer versículo para referirse a Dios es la palabra Elohim. Elohim no es cualquier Dios, es Elohim. ¿Quién es Elohim? ¿Qué expresa la palabra Elohim? La palabra Elohim expresa que es un Dios fuerte, poderoso y digno de ser temido. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 declara, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Ese es el Dios del pueblo de Dios. Mi Dios no es inventado, mi Dios es el verdadero. Lo primero que hace el pueblo de Dios es determinar quién es el objeto de mi confianza. Es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo los mares, que hizo todas las cosas, que de la nada hizo todo. Él es el objeto de mi confianza. Dios, Elohim, Él es el Dios de mi confianza. Pastor Eugenio Piñero dice, ese título al cual alude el salmista habla de la majestad, la grandeza y el poder inigualable e incomparable del Dios que creó los cielos y la tierra. Imagínese quién es el depositante de mi confianza y de mi fe. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que creó el universo, el que sostiene el universo
con sus manos. Nada se mueve sino por Él. Nada cae a tierra sino por Él. El que tiene el control del universo, ese es mi Dios, ese es mi amparo y fortaleza. Por lo tanto, no temo aunque se caiga el mundo, porque Él sostiene el mundo. ¿Quién es el refugio del pueblo de Dios? ¿Quién es la fortaleza del pueblo de Dios? Es aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que dijo y existió simplemente. Aquel sapientísimo que piensa todo y todo ocurre de manera perfecta. ¿Quién le dio consejos al Señor? ¿Quién creó los grandes montes con los dedos de su mano? Ese es Dios. Y el pueblo de Dios dice, ese es mi Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ha contemplado usted la creación? ¿Ha contemplado usted la majestad de los Himalayas? La majestad del Salto Ángel. La majestad de la cascada del vino. ¿Ha contemplado usted lo inmenso que es el planeta Tierra? ¿Se ha puesto usted a pensar los acantilados enormes que nos vemos como unas hormiguitas? El eterno poder y deidad de Dios se hace visible en la creación. Por cierto, una creación que está sujeta a la corrupción por el pecado. Pero tan majestuoso es la creación, aún en estado de pecado, que nos impresiona. Imagínese lo verdadero que es Dios, lo trascendente y perfecto que es Dios. Una creación que se está marchitando por el pecado demuestra rasgos de la grandeza de Dios. Desde una hormiga, desde una célula, hasta el universo entero, las estrellas, las galaxias. Todo se hace porque quiere Dios demostrarte a ti que Él es más grande que todo eso. Elohim es la palabra usada para referirse al Dios creador del cielo y de la tierra. El pueblo de Dios dice, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. No solamente ese es mi Dios, yo creo que Él existe verdaderamente. Él es, Dios es. No hay posibilidades, es algo afirmativo totalmente. Es una expresión de confianza y fe de que Dios existe y de que ese Dios es el verdadero Dios. Tal como Moisés, como declara en Hebreos capítulo 11, versículo 27, Moisés dice la palabra de Dios, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11, 27. Esa es la fe. Ver, tener conciencia de que Él existe y que Él es más grande que todo. Más grande que aquel rey que estaba persiguiendo a Moisés. Hermanos, la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay. Yo no puedo tener seguridad si en primer lugar no confío de que Dios Elohim realmente existe y que no es una invención humana. Imagínense, dignos de conmiseración y de misericordia serían los cristianos que dicen, yo creo en algo que no existe. Eso es terrible.
Pero el pueblo de Dios tiene fe. Tiene fe. Él es un Dios personal, Él es un Dios sabio, es un Dios justo, veraz, bueno y verdadero. No porque me lo inventé, sino porque Él mismo se ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo hago yo para tener fe en Dios? Mire las Escrituras, conoce quién es el verdadero Dios y confía en lo que Él mismo dice de Él. No empiezas a decir, bueno, Dios debe ser así, Dios debe ser asado. No. Él se ha mostrado omnipotente en las Escrituras, se ha demostrado omnipresente en las Escrituras, se ha demostrado el suficiente, se ha demostrado el autosuficiente, se ha demostrado que Él nunca cambia. Él es digno de confianza absoluta. He allí el carácter de la expresión de fe del pueblo de Dios. Dice con certeza, Dios es. La mayoría de las religiones del mundo dicen creer en Dios. Se han imaginado una divinidad que se parece a ellos. Para ellos la divinidad está para su servicio. En otras religiones la divinidad o Dios es una especie de mayordomo combinado con terapeuta cósmico, que el propósito de Dios es mi felicidad. Y cuando yo necesito algo, Alfred, ven acá. Para no decir Alfred, le digo, Jehová, ven acá. Dios, ven acá. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Me siento mal, Dios. Dame tu tranquilidad. Como si Dios está, a ver qué quiere. Ese es un Dios pagano, hecho conforme a la imagen del hombre. Un Dios inventado para satisfacer al hombre. Si tú crees en un Dios así, te puedo asegurar que este salmo no te corresponde. Este salmo dice, Elohim es. No el que yo me inventé, o como yo creo que es Dios. No, es como Él mismo se ha autorrevelado en las Escrituras. Muchos definen a Dios de manera tan limitada. Si yo no le doy permiso a Dios, Él no lo va a hacer. Pídele, ábrele la puerta de tu corazón a Dios. Permítele que obre en ti. No, yo no quiero que obre ahorita. Vas a obrar más tarde. ¿Qué Dios es ese? Ellos creen en un Dios simplemente creado en sus imaginaciones, pero el pueblo de Dios cree en el verdadero Dios y lo ve como el verdadero, no solamente porque existe, sino porque Él mismo se ha autorrevelado y tiene una confianza plena en lo que de Dios se dice, en lo que de Elohim se dice. El pueblo de Dios no reconoce otro Dios, sino el Dios de las Escrituras. Yo te pregunto en esta mañana, tú podrías decir, yo creo en Dios. Muchos dicen, sí, claro, por supuesto que no. Ya va, tú crees en Elohim, en el Dios que está revelado en las Escrituras. ¿Conoces tú? ¿Tienes hambre tú de conocer más a ese Dios? Mientras tú más lo conoces, más seguridad tendrás. Más confianza tendrás. Podrás pasar por las pruebas y dirás, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Ese es un Dios que no existe para el hombre, sino que el hombre existe para Él, para sus propósitos, para engrandecerle, para que la persona, sus criaturas vean
y queden impactadas de su grandeza, su santidad y su gloria, de manera que haya temor. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Quién es este? ¿Tienes tú hambre de conocer a este? El pueblo de Dios tiene una afirmación en su mente, no simplemente, sí, yo creo en Dios, sino que ese creer es en conocimiento. Sí, le creo quién es Él, creo sus palabras porque sé quién es Él. He allí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo segundo que vemos es que hay una afirmación de la relación que existe entre ese único y verdadero Dios con el pueblo. El pueblo expresa ese Dios, existe, sé quién es, y luego la misma expresión declara qué hace o qué es ese Dios para nosotros. El pueblo de Dios no dice simplemente Dios es mi refugio, es mi fortaleza, es mi amparo. No, es un colectivo. Dios es nuestro. Allí están incluidos todos los verdaderos hijos de Dios. A ninguno le falta el amparo y fortaleza de Dios. No, yo tengo más a Dios de mi lado porque yo leo más la Biblia. Yo tengo más seguridad porque yo oro más. Tú apenas eres un nuevo creyente. Ahora es que te falta para que Dios sea tu verdadero apoyo. No. Dios se ha comprometido con su pueblo. Sea alguien que ha nacido de nuevo, que tenga años en la iglesia, Dios es tan refugio y amparo de aquellos que han permanecido por muchos años como aquellos que están empezando la vida cristiana. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué significa que el pueblo de Dios reconoce que Dios, el Elohim, es su amparo y su fortaleza? ¿Qué implica esto? Hay tres cosas que implica. Número uno, implica de que Dios, el Elohim, es el único refugio de su pueblo. Primera implicación, cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, es una expresión de que el pueblo de Dios reconoce de que es Él el único amparo y fortaleza que ellos necesitan. No hay otro. No existe otro tan seguro como Él. Y yo no corro a otro sino a Él. Él es el único. El énfasis de la construcción gramatical en el hebreo declara que es el único, el Elohim. ¿Para dónde voy? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iré, Señor? Así se expresa el pueblo de Dios. Todos los demás dioses inventados son descritos en el Salmo 115. Tiene ojos y no ven. Tienen pies, no caminan. Son hechuras de hombres. No pueden hablar, no pueden oír, no pueden palpar, no pueden olfatear, no pueden hacer nada porque no son nada. Y el pueblo de Dios reconoce que tiene al verdadero, y no solamente al verdadero, sino al único. Hay una diferencia. Hay una diferencia abismal en decir que Dios es el verdadero y que Dios es el único. Porque yo puedo decir, Dios Elohim es el verdadero. Pero yo puedo decir, bueno, Baal también es verdadero. Buda es verdadero. Alá es verdadero. Pero cuando yo digo es único, el único verdadero, hay otra diferencia.
Una diferencia grande, porque no solamente digo que Él es verdad, sino que es el único que es verdad. Eso significa que lo demás es falacia, que lo demás es falso. El pueblo de Dios reconoce que Dios, Elohim, es el único refugio y amparo que ellos tienen en la aflicción. Ningún otro ser del mundo puede darnos fuerza, puede ayudarnos en nuestras necesidades. Solamente el verdadero, el que existe. Como dijo Pedro en tal declaración, tú eres el Cristo, y nos emociona entender lo que Pedro comprendió de Cristo. No solamente que era el Cristo, el enviado, sino que dijo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, no es un Dios muerto, un Dios inventado, un Dios pagano. El que verdaderamente es. De hecho, su nombre como tal es Yo soy. Yo soy. Muchos se sienten seguros de sus cuentas bancarias. Oh, tengo un buen colchón económico aquí. Eso da seguridad a muchos. Otros, bueno, me siento seguro que no me va a pasar nada porque he invertido sabiamente en las cosas. No me pueden fallar. Otros se sienten seguros, se sienten refugiados porque tengo buenos contactos. Aquí en Venezuela decimos, tengo palanca. Otros, bueno, mis familiares, mi estabilidad económica. De todas esas cosas dependen entonces mi seguridad y mi felicidad. Pero esas personas que piensan así no son del pueblo de Dios, sino son los necios que declaran el Evangelio. Aquel necio que dijo en su corazón, derribaré mis graneros y edificaré graneros más grandes. Y luego dijo, descansa, come y bebe, regocíjate, alma mía. Y el Señor le dijo, necio, eres un necio, porque esta noche reclaman tu alma. Ni el dinero, ni la posición, ni las condiciones físicas, porque muchos dicen, bueno, es que yo soy atlético, y entonces me puede venir cualquier circunstancia difícil, pero como yo sé este oficio, como yo tengo estas capacidades, yo salgo adelante. Y su confianza y su refugio, su seguridad son sus propias capacidades. ¿Acaso Dios no puede permitir que en un accidente quedes parapléjico? ¿A dónde se va tu confianza? ¿Acaso Dios no puede permitir que de algún momento un pequeño error en las cuentas quedes en bancarrota? ¿Acaso Dios no puede permitir que tu mente quede en blanco? ¿Y qué vas a hacer con la educación que tuviste? ¿Qué vas a hacer con las capacidades mentales, intelectuales y físicas que tienes si Dios te deja en una condición? ¿Dónde está tu fortaleza, tu amparo y tu refugio? Muchos confían en todas estas cosas y se refugian y dicen, aquí estoy bien. Pero nada de eso libra de la muerte, por ejemplo. Ni el dinero que tú puedas tener, ni los contactos en el gobierno que tú tengas. Nada te libra del juicio de Dios. Yo prefiero tener a Dios como mi amparo y fortaleza, y no como mi juez. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es justo y Él va a retribuir justamente. ¿Cómo hago yo para esconderme de Dios? Imposible, Adán y Eva lo hicieron. Y lo que más se le ocurrió a Adán y Eva fue cubrirse con hojas. Eso, de ahí no les pasó la mente. ¿Quién se puede esconder de Dios? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Todos vamos a recibir juicio. Pero aquel que está en Cristo
Cristo ha pagado por él. Hay un refugio, un verdadero refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Muchos dicen, las tribulaciones, las adversidades, los conflictos de diferentes índoles, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo acudir? El que es del pueblo de Dios dice, recuerda el Salmo 46, Dios es mi refugio. Si yo soy del pueblo de Dios, es nuestro refugio y fortaleza. Por lo tanto, Dios no solamente es el único refugio de su pueblo. La segunda implicación es que es el único o la única fuente de seguridad. La fuente viva de seguridad. La fuente estable de seguridad. Fíjense, por ejemplo, en el versículo número 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Imagínese que usted está pisando tierra y de repente se mueva. Mire, lo más estable que hay es la tierra, ¿no? Cuando uno está o por el aire, ¿verdad? O está en el mar, uno siente seguridad cuando pisa tierra. Tierra firme, dice. Me salvé de los peligros. Y el salmista dice, aunque la tierra, lo más estable que tú consideras, sea removida. No es la tierra tu refugio. El pueblo de Dios dirige bien en dónde está su fortaleza. ¿Y quién es la fuente que le da verdadera seguridad? Dios es mi fortaleza, mi amparo y fortaleza. El Señor es inagotable. Fue fortaleza en el pasado, es fortaleza hoy y seguirá siendo por la eternidad. Es inagotable. Su poder no mengua. Él no es menos poderoso que hoy, ayer que hoy. Él sigue siendo el mismo. Puede venir pobreza en mi vida, puede venir escasez, peligros, pruebas, tribulación, aflicción, conflictos, tentaciones. Puede cambiar el mundo entero, pero Dios no cambia. Él siempre va a ser garantía de seguridad. Hay situaciones, cierto, de que Dios, y de hecho en el Salmo 91 hay una promesa de Dios indudablemente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero parece que me llegaron muy cerca, Señor. Pero están a centímetros, Dios. El pueblo de Dios entiende que si hay algo que Dios permite en su vida, será para un fin bueno, no para mí, sino para la gloria de Él. Dios todo lo que hace y todo lo que permite en mi vida, incluyendo las aflicciones, siempre será con un carácter santo, justo y bueno. Dios es bueno. Job lo entendió al final de su gran prueba. Vayan conmigo a Job capítulo 42. Después de Job ser exhortado por sus amigos, ¿recuerdan quién era Job? Un hombre, dice la Biblia, perfecto en sus caminos. Hacía sacrificio todos los días. Quería estar bien delante de Dios todos los días, no había otro como él. Tanto así que Dios lo tenía protegido. Y llega el diablo, y por ser diablo, busca tentarlo y le dice a Dios, pero claro, ¿quién va a hacer algo con este hombre si tú lo tienes cercado? A ver, quítale ese cerco, déjame actuar allí para que tú veas cómo reniega de ti. Y Dios le dijo, dale.
Ya va, Señor, tú eres bueno, recuerda que tú eres bueno. ¿Vale? Y este hombre no renegó hasta el fin de sus días, pero siempre se preguntó, ¿por qué me pasó esto? ¿Me merezco yo tal situación? Los amigos llegaron y le dijeron, tú tienes un pecado oculto, tú tienes algo allí. Y él hablaba de su integridad, hasta que por fin Dios mismo se le presenta y habla directamente con Job y le muestra su grandeza y santidad y perfección, de tal manera que Job en el capítulo 42, versículo 1 en adelante dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la aflicción, Dios le dio algo que hasta ese momento no le había dado: la bendición de conocer más a Dios. Por eso digo que Dios es bueno. Sí, él hasta el conocimiento que tenía hasta ese momento, él buscaba honrar a Dios. Y Dios dijo: tengo un plan para que tú me busques más y me reconozcas más, y entiendas más de mí, me conozcas más y me ames más. Y allí la aflicción y la prueba. Pero en medio de ello, el Señor lo preservó. Y a la final Job dijo: definitivamente lo que yo sabía de ti era de simple oída, pero ahora mis ojos te ven. El Señor le había otorgado una bendición más grande de la que él había tenido hasta ahora. Ni su ganado, ni su familia, ni su prosperidad económica compró esa bendición de Dios. Por lo tanto, aunque su mundo se destrozó literalmente, confió en que había algo más estable. Y al final comprendió que esa seguridad, esa fuente de seguridad es buena. Así como el salmista en el Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. El salmista estaba en persecución y dijo en su corazón: definitivamente yo hubiese caído si no entendiera en dónde está mi fe. En un Dios bueno. El Señor es la fuente inagotable de verdadera seguridad. Cuando tú te acercas a Dios, cuando lo conoces más, tú puedes decir como el salmista en el Salmo 46, definitivamente es nuestro amparo. No fue por un momento y se agotó, se menguó su fuerza, no, inalterable amparo, inalterable fortaleza. Lo que me conduce a considerar la última implicación. Sí, Dios es mi único amparo, es mi única fuente de fortaleza. No encontraré fortaleza en ninguna cosa porque nada da seguridad, sino exclusivamente Él. Y en último lugar, Dios es eterna fuente de fortaleza. Eterna. Tú ves al Señor, ve al Señor. Nadie le ha ganado al Señor. Nadie ha podido con Él. Nadie es más grande que Él. Y su eternidad nos da seguridad. Siempre fue Dios. Es hoy Dios. Si Él es eterno, el pueblo de Dios no dice: qué bueno que Dios fue seguridad en algún momento. Qué bueno que Dios en algún momento me ayudará. El pueblo de Dios confía en el hoy y ahora de que Dios es. Dios es.
¿Por qué? Por su eternidad. Por su eternidad, Dios es mi esperanza y mi fortaleza, mi refugio, mi amparo. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Pero el pueblo de Dios corre a Jehová. Hay aflicciones, hay angustia, hay tiempos difíciles. Me robaron, me abandonaron, me mintieron. Estoy sufriendo enfermedad. Estoy viendo enfermedad en mis seres queridos. Yo confío en Dios. El creyente puede ver cambios fuertes y bruscos en su vida, pero no se olvida de que Dios no lo mueve nadie, de que Dios es estable, de que Dios no puede ser estremecido por algún cambio. Dios es Dios eterno, refugio eterno, amparo eterno para su pueblo. Inconmovible fundamento es Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios se refugia hoy en Dios. No deja de refugiarse en Dios porque Dios es eterno. Ayer experimenté la fortaleza de Dios. Hoy puedo experimentar una vez más la fortaleza que da Dios. No sé qué va a pasar mañana, pero yo me enfoco en seguir la situación difícil, porque Dios es eterno y Él está presente, tan presente estuvo ayer como hoy está. El pueblo de Dios viene ante su Dios y declara su fe y su confianza. ¿Quién es mi refugio, mi fortaleza? Elohim, el Dios creador. ¿Qué es Él para mí? Mi único refugio, la única fuente de mi seguridad. No son mis estudios mi fuente de seguridad. No son mis contactos la fuente de seguridad. Es Él nada más. Y es eterno, inagotable, no se acaba. Puedo confiar hoy ya en ese Dios. Salmo 46, un salmo para el pueblo de Dios. ¿Eres tú pueblo de Dios? ¿Cómo sabes que eres pueblo de Dios? ¿Cómo puedes decir, hey, este salmo es para mí? Este salmo me va a ayudar, me va a alentar. ¿Cómo puedes estar tú tan seguro de que este salmo corresponde a ti por ser pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquel que confía en el Dios verdadero y tiene al Dios verdadero como su Dios. No que conoce del Dios verdadero. No el que de oídas te había oído. No. Quien deposita toda su fe, su confianza, su vida en Dios. Elohim, Cristo. ¿Qué dice Cristo? Venid a mí, yo no le echo fuera. Cristo quiere que tú entiendas que Él es el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Tienes tú a Cristo como el Señor, como el Rey? ¿Te consideras tú un esclavo de Cristo, un súbdito del Rey? Ese es el pueblo de Dios, el que está sometido a Dios. Dios, tú dices que las cosas son así, así lo voy a hacer. Ese es alguien que está sometido a la voluntad del Rey, que se deja subyugar. Ese es. No aquel que dice, bueno, Dios, bueno, tú por allá, yo por acá. Pero para dejarse subyugar y someter por el Rey, debes conocer la voluntad del Rey expresada en las Escrituras.
tienes tu hambre de conocer a Dios, ve a las Escrituras, obedece a lo que Él declara y demanda de ti, arrepentimiento de pecado y fe solo en Cristo. Empieza a caminar en fe y ten a Dios como tu Dios. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres estable, eternamente estable. No hay episodio en la historia que demuestre alguna alteración en ti. Oh Dios, eres digno de confianza, eres digno de ser temido, eres digno de que podamos confiar en ti absolutamente. Perdónanos, porque muchas veces no nos hemos comportado como el pueblo de Dios se debe comportar y nos desmayamos espiritualmente y nos dejamos agobiar por las circunstancias difíciles, porque hemos considerado otras cosas fuera de ti como la fuente de nuestra seguridad. Perdónanos, ayúdanos a entender, a conocerte más, quién eres tú, que nos ayudes a confiar más plenamente en ti, de manera que las realidades y las verdades expuestas en el Salmo 46, un salmo escrito bajo la inspiración divina para el provecho del pueblo de Dios, podamos entender, Señor, que sí nos corresponde, no por quienes somos, sino por la confianza en quien hemos depositado en ti. En misericordia de aquellos, Señor, que viven a espaldas de ti. Qué terrible, que en vez de tenerte como su refugio, te tengan como su juez. Y que ahora mismo no puedan experimentar lo terrible de la condenación de la ira divina. Pero en algún momento, Señor, se encontrarán contigo y no tendrás piedad, sino que retribuirás justamente, porque no tomarás por inocente el culpable. Oh Señor, que entiendan, levanta, Señor, que entiendan, Padre Celestial, abran sus ojos para ver a Cristo como el Salvador y el Señor de su vida. Y nosotros, Señor, que nos ayudes a fortalecernos en ti, considerarte como el único, como la única fuente, como la única y eterna fuente de seguridad. Ayúdanos, Señor, para no desmayar en la vida cristiana, seguir adelante, que nuestra confianza esté totalmente y plenamente en ti. Guíanos en este peregrinaje y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.